Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias así de inmediato en Apocalipsis 6, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 6. ¿Me dicen amén, por favor, cuando tengan sus Biblias? Amén. Y vamos a leer hasta el 9, 1 a 9. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Es indudable, hermanos, que el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Es indudable que el mundo se está degradando cada vez más. Hay más maldad, hay más desgracias, hay una total inseguridad, hay caos, confusión, aumenta el pecado, aumenta las guerras, los crímenes, homicidios, asaltos, robos. Y esto es y será cada vez peor, ¿verdad? Cada vez será peor a medida que se acerquen los finales tiempos. Y vemos cada vez más terremotos, hambres, enfermedades, que son señales del derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo caído, rebelde e idólatra. Chicas, 24, 6 y al 8 de Mateo, hermano, ¿están en la, por favor? Sí, claro. Mateo 24, 6 al 8. Mateo capítulo 24, ¿verdad? Sí. 6 al 8. Sí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oiremos de guerras reales, ¿verdad, hermanos? En combate físico, ¿verdad? Pero también habrá guerras ¿de qué? De conflicto político, económico y social. O sea, esto será notorio. Esto dice la Escritura, o lo refiere como principio de dolores, ¿verdad? Principio de dolores. Y decía, ¿señales de qué? Del derramamiento de la ira de Dios. Señales del derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo caído, sobre un mundo lleno de maldad, sobre un mundo idólatra. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito de la gloria, Señor, te damos las gracias primeramente por habernos permitido llegar hoy aquí. Asimismo te damos las gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestros ojos, por nuestro cuerpo, Señor, por nuestra vitalidad que hoy nos permitiste venir hasta aquí, Señor, a ti, para alabarte y adorar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque has tenido a bien cuidarnos y protegernos y permitido, bendito Padre, hoy escuchar de tu bendita palabra. Hay cosas que son terribles, Señor, y se escuchan muy mal, pero es importante que sepamos, porque hoy vamos a tocar un tema bien importante acerca de la esperanza en las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre de los cielos, y todo eso te lo pedimos y clamamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, por favor. Todo esto, ¿verdad, hermanos? Decía yo, señales del derramamiento de la ira de Dios. Me van a acompañar en Apocalipsis 5, por favor, hermanos. Dice el 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y ahora, y Juan, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Aquí se relata, hermanos, cómo Cristo recibe ¿de quién? De Dios Padre. Cómo Cristo recibe de Dios Padre un libro, ¿verdad? Sellado con 7 sellos. Libro que nadie era digno de desatar, o sea, de quitar sus sellos. Solo uno. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos al capítulo 6. Cuando se abre el libro, hermanos, se empiezan a romper los sellos. Marca el comienzo de la ira y del juicio de Dios sobre la humanidad. Esto espero que lo entendamos. Decía yo, señal del derramamiento de la ira de Dios. Es decir, se empiezan a abrir los sellos y marca el comienzo, ¿verdad?, de la ira y de los juicios de Dios sobre la humanidad. Y de los juicios de Dios sobre la humanidad. Es decir, cada uno de estos sellos del libro, hermanos, representa ¿qué? Un juicio divino. Cada uno de estos sellos representa un juicio divino específico que se derramará en forma secuencial sobre la tierra. Los 7 sellos abarcan todo el periodo de la tribulación. Apocalipsis 3:10 dice que cuando se abre el 7º sello, hermanos, en este 7º sello se contienen los juicios de las 7 trompetas. Y en la 7ª trompeta se contiene el juicio de las 7 copas. Es decir, aquí abarca todo el periodo ¿de qué? De la ira de Dios, de los juicios de Dios sobre la humanidad. Y aquí están todos estos juicios hasta el final, ¿verdad? Cuando Cristo vuelva. Entonces vamos a empezar con el 6.1. ¿Lo lee, hermano Fernando? ¿Tiene su Biblia? 6.1. ¿6.1? Sí, hermano, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. El 2 también, nada más el 2. Ajá. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. 24:6, hermanos, ¿están ligados, chicas? Otra vez, Mateo. Mateo 24:6. Calamidades, ¿verdad? Atrocidades que va a pasar la tierra. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero vean lo que dice, ¿da? Mirad que no, ¿qué? Contesta. No. Mirad que no turbéis. No turbéis, dice, no tengan miedo, no se preocupen, no tengan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto es evidencia, y dice ahí, ¿verdad?, que todo esto ha de acontecer. Pero todo esto, hermano, es evidencia segura de que el plan de Dios se está desarrollando, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Hoy, hermanos, el mensaje es un mensaje lleno de esperanza para nuestro corazón y seguridad y certeza en las promesas que Dios nos ha dado. Primer punto, ¿esto lo va a vivir la iglesia? No lo va a vivir la iglesia. Mi mensaje es directo a eso, ¿verdad? Que tenemos la esperanza de las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Ser arrebatados, ser transformados y tener ¿qué? Vida eterna. Y esto ha de ser y así ha de acontecer. ¿Por qué? Porque nos lo dice el Padre, porque nos lo dice Jesús, porque nos lo dice la Escritura, porque es una promesa que Dios nos ha dado. Y eso nos debe de sostener, nos debe de llenar de esperanza y de seguridad que Dios tiene en control todo. Y que dice ahí la Escritura, no es el fin, pero esto tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque es designio de Dios. Por horrible y destructivo que esto parezca, hermano, dice que es necesario que acontezca. Decía yo, es evidencia segura de que el plan de Dios se está desarrollando todo conforme a ¿qué? A su voluntad. Nada está fuera del control de Dios. Nada. El plan se está desarrollando según su voluntad. Ahora, esto sabemos, hermanos, que por fe la iglesia lo va a sufrir. No. Y ahorita vamos a ver, vamos a hacer
voy a usar de la línea porque es necesario. Vamos a partir del nacimiento de Jesús. Vamos a ir a la cruz del Calvario. ¿Esto cuándo ocurre? ¿En qué año? En el 33. Aquí nace Cristo. 1:17 de Juan, ¿qué dice, hermano Estanislao? ¿De Juan? Sí. 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿en qué etapa estamos aquí? La gracia. En la etapa de la gracia o de la iglesia. Aquí estamos ahorita nosotros. Ojo, Jesús va a la cruz. ¿Sí? No pierdan este dibujito, Entonces, cuando termine el periodo de la gracia, hermanos, al segundo, ¿qué ocurre? El arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Esto cómo se llama, hermano Tanis? ¿Te acuerdas? ¿El día de qué? El día del Señor, el día de Jehová. Se llama esto. ¿Cómo está dividido? 3 años y medio. 3 años y medio y 3 años y medio. Termina y inicia el milenio, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, estamos en la etapa de la gracia, estamos en la etapa de la iglesia. Al segundo que termine esta etapa, hermanos, al segundo ocurre el arrebatamiento. Es decir, la iglesia es arrebatada. ¿Esto lo vamos a vivir nosotros? No, hermanos. No. Y por fe creemos esto. Y por fe tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que esto no es para nosotros. Y por eso estamos aquí sentados aprendiendo, escuchando, oyendo de la palabra del Señor. Por eso hoy el mensaje, hermanos, es a apuntar a la esperanza. A la esperanza que debe de estar alimentada, ¿por qué? Por nuestra fe. Porque está en nosotros, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y está avivada por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Hoy tenemos que entender esto, hermanos. Nosotros tenemos que vivir fundados en la esperanza, ¿verdad? De las promesas que Dios nos ha dado. ¿Él miente? No. ¿Esto va a ocurrir? Sí. Es designio de Dios. Pero nosotros no debemos de preocuparnos, por eso dice, no turbéis, dice 24:6 de Mateo, no turbéis. Es necesario que esto acontezca. ¿Pero qué nos está diciendo el Señor? Esto está conforme a mi voluntad. Es un plan que se está desarrollando conforme a mi voluntad. O sea, nada está al azar, nada va a ocurrir sin que el Señor no lo permita. Amén. Todo está en control de nuestro Padre de los cielos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí está el nacimiento de Jesús. Llega a la cruz, año 33, empieza el periodo de la gracia. Aquí, al segundo que ocurre el arrebatamiento, empieza el día de Jehová, 3 años y medio y 3 años y medio. O sea, ¿cómo se llama esto? Gran tribulación, ¿verdad? Gran tribulación, desastres como nunca se ha visto en la tierra, calamidades, terremotos, guerras, muchas cosas que se van a ver. Entonces, ¿cómo sé cuándo va a ocurrir esto? Hay en 2 de Tesalonicenses 2:2, que ya vimos ese tema, ocurre un detalle. Dice que Jesús no viene sin que antes se manifieste el hombre de perdición. O sea, la iglesia va a conocer al anticristo. Anticristo. Él se va a manifestar, hermanos, segurísimo, ¿verdad? En el momento que sepamos de esto, el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Es un evento que está bien determinado en 2 de Tesalonicenses 2, el capítulo 2. Y dice 2:2, ¿verdad?
No, Jesús no viene porque recuerden, ¿verdad?, que hubo iglesias que tenían esa incertidumbre, que ya habían pensado que el arrebatamiento ya había ocurrido. Y ellos estaban con ese temor, ¿verdad?, que esto ya había pasado y que se habían quedado. Empezaron a vender casas, empezaron a hacer cosas raras. Ya es que esto ya no tiene sentido, o sea, ya Jesús ya vino, ya nos quedamos. No, Pablo les dice no, y nos deja muy claro cómo va a ocurrir esto, ¿verdad? Y nos dice, dos manifestaciones va a haber. Una, el anticristo se da a conocer, se manifiesta, se da a conocer. La iglesia lo va a saber. Probablemente el mundo no lo sepa, pero la iglesia, provista del Espíritu Santo, sí lo va a saber. Sí lo va a saber, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, dice, nos da poder y fuerza, y nos da sentido espiritual, nos da discernimiento espiritual. Y el cristiano sí va a saber que ya el anticristo está. Ya estamos a la vuelta, ¿verdad? Eso ocurre, no sé, en muy corto tiempo, hermanos, el arrebatamiento. Y inicia el día del Señor. ¿Hay duda hasta aquí? No. Perdón, hermano Fernando, ¿no? ¿De qué manera se va a manifestar para uno? ¿Por medio del Espíritu Santo? Todo esto tenemos que entender que es el signo de Dios, ¿verdad? Todo está determinado por Dios. Por eso insisto, ¿verdad? Tenemos que tener hoy la seguridad y la esperanza. ¿De qué? De que Dios nos dio promesas y Él las va a cumplir. Ahora, el cristiano dice, bueno, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo voy a vivir conforme a la realidad? Porque es muy difícil. Hay muchos que tenemos una situación muy difícil. Falta de trabajo, falta de muchas cosas. Pero Dios dice, no turbéis, dice, es necesario que acontezca. O sea, el mundo, hermanos, fue tomado por el inicuo. Entendamos esto. El mundo tiene que volver a pasar a manos de Dios. Entiendan esto. El mundo tiene que volver a pasar a manos del Señor. Todo fue hecho ¿para quién? Para Cristo Jesús. Todo. Entonces, todo es designio del Señor. Y Pablo nos deja muy claro, ¿verdad?, cómo se van a dar estas manifestaciones. ¿Por qué la iglesia va a saber qué es el anticristo? Porque va a prohibir creer en él. No, hermano Thais, ¿por qué va a saber qué es el anticristo? Por la violencia y todo eso. Nosotros estamos provistos del Espíritu Santo, hermanos. Espiritualmente hay discernimiento espiritual en nosotros. Y vamos a entender que ya aparece ese hombre. Ya está, de hecho, él ya está. Ya nada más es cosa que el Señor determine, porque recordemos, en 2 Tesalonicenses nos aclara, ¿verdad? Dice, el misterio del inicuo. O sea, esto ya está, dice, pero hay quien a la verdad lo detiene. Sí, hermano. Que se manifieste quiere decir dar a conocer. Dar a conocer. Dar a conocer. Exactamente. Sí, o sea, ahorita ya está, ¿verdad? Pero todavía no se manifiesta, todavía no lo conocemos. Pero va a ocurrir. Sí. Esto la iglesia, insisto, el mundo no, a la mejor ni cuenta se da, pero la iglesia sí. La iglesia sí va a saber que fue arrebatada. El mundo va a decir, fueron los ovnis, fueron no sé qué. Eso no es cierto, es un cuento. Nosotros sabemos qué va a ocurrir, porque la Biblia nos lo dice. O sea, ¿por qué es importante que sepamos esto? Porque es designio de Dios, es voluntad de Dios y porque nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que entender una cuestión. Yo insisto, mi mensaje no es para las calamidades o asustarlos, ¿verdad? O decirles, ay, todo eso, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo? No, yo quiero, hermanos, que hoy en su corazón salgan de aquí con una esperanza, ¿verdad? Porque es una esperanza, ¿qué? Viva. Jesús, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Jesús dice 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la luz y la luz es la vida de los hombres. Es decir, tenemos una esperanza, ¿qué? Viva, porque es vida en nosotros, Cristo Jesús. Amén. Y decía yo, ¿verdad? Esa esperanza está, ¿qué? Fortalecida por nuestra fe y está avivada por Cristo Jesús y por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, estamos entendidos, ¿verdad?, que esto va a ocurrir y sabemos que esto va a suceder. Entonces, ¿cómo va a pasar? Simplemente lo sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra es lumbrera a nuestros pies, es lámpara a nuestros ojos, ¿verdad? Él nos da luz ¿de qué? De entendimiento. Entonces sabemos que esto va a ir pasando. Entonces, Jesús llega a la cruz, inicia el periodo de la gracia, 1:17, mi hermano Stanley me hizo favor de leerlo, o periodo de la iglesia. Este periodo de la gracia, ¿cuándo termina? Termina cuando ocurre el arrebatamiento. Pero insisto, 2 señales. La Escritura dice apostasía, que ya la estamos viviendo,
Dice, y se manifiesta el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:2. ¿Sí? Entonces, en el momento que sepamos que ya apareció aquel, hace unos días ocurrió eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Tanis? Sí. Que dijeron que ya había aparecido el anticristo. Entonces, ¿qué pasó? El temor, ¿verdad? O el reloj cronológico que es Israel, ¿verdad? ¿Qué dijimos? El arrebatamiento ya está unos días, días. No fue esto no fue cierto, bueno, ok. Pero estamos en eso, ¿verdad? Pero que nosotros, ¿de qué nos tenemos que llenar? De esperanza. Una esperanza que nos va a fortalecer, porque Dios nos ha prometido que vamos a ser, ¿qué? Arrebatados. Al segundo ocurre el arrebatamiento y decía, inicia el día de Jehová, así lo llama Zacarías 14, quien lo quiera checar en su casa, Zacarías 14. Ahorita no lo vamos a leer, ahorita vamos a enfocarnos a otro punto. Entonces, este es un periodo del día de Jehová, un periodo que está dividido en 2 lapsos de tiempo, 3:5 y 3:5. Ahora, empecemos. Esto no lo va a pasar, ¿quién? La iglesia. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque Dios nos lo ha prometido. Porque Dios nos lo ha prometido que seremos, ¿qué? Arrebatados. Entonces, hoy tenemos que tener la seguridad, hermanos, que van a ocurrir eventos y que es importante que vayamos a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos fundados, nuestra vida ahora está fundada en una fe en Cristo. Y eso se llama, ¿qué? Esperanza. Esperanza. Ahorita vamos a ir viendo, poquito a poquito. Entonces dice 2 Tesalonicenses 2:3 que se tiene que manifestar el hijo de perdición. Entonces, da miedo, ¿verdad? Oírle del Apocalipsis y muchos dicen, yo por eso mejor ni lo leo. Sí, pero es importante porque nos llena de esperanza, ¿verdad? Saber que Dios tiene preparado algo precioso para nosotros. Hoy es el día, hermanos, hoy Dios quiere que nosotros nos llenemos de esperanza, ¿qué? En las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Ese es un propósito de Dios, que tú te llenes de esperanza? Sí. Sí. Propósito de Dios. Que tú entiendas que tú estás bajo tu fundamento, ¿cuál es? La esperanza de las promesas que nos has dado. Insisto yo, es una promesa viva porque está provista de fe. Y está fundada en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. No es una esperanza muerta, no es una esperanza inútil, es una esperanza, hermanos, viva. Y es parte de los propósitos del Señor que tiene para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así que nada nos debe de mover, esto nos debe de dar sostén, hermanos, no nos debemos de mover de donde estamos. Entonces, entendamos, el dinero, la salud, nuestros miedos, angustias, nuestras tribulaciones nos deben de apartar del camino que es Jesús. No. Esto debe de fortalecer, ¿verdad? Aún más nuestra idea, nuestra mente en Cristo Jesús. Porque Él es, ¿qué? El camino. Él es nuestra esperanza, hermanos. Un enfermito, yo recuerdo ahorita un enfermito, hermanos, yo oraba por él, aquí en el hospital, aquí en la carta. Los que me conocen saben que yo trabajo mucho con enfermitos. Y oraba yo por él, él ya estaba inconsciente. Y en sus oraciones mencionó a la Virgen de los Lagos. Mencionaba a la Virgen de los Lagos. Ya no reaccionaba, ya estaba inconsciente. Empezó a balbucear, empecé a orar por él. O sea, explíquenselo ustedes, ¿verdad? Yo empecé a orar por él, ya no escuchaba, ya no estaba consciente. De hecho, al otro día murió. Fui al otro día también a orar por él, todavía oré por segunda ocasión, pero él balbuceaba, ayúdame, Virgencita de los Lagos, ayúdame, Virgencita de los Lagos. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? O sea, si somos realmente de Cristo, o sea, ¿de qué vamos a hablar? De Jesús. ¿Cuál es nuestra palabra, hermanos? Dice, de hecho, eres cristiano, ¿verdad? Y tu fe está fundada en Cristo Jesús. Si eres cristiano, ¿cristiano qué significa? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos. O sea, todo es Jesús, todo es en Jesús y todo es para Jesús. Somos de Él y somos con Él y somos para Él. Entonces, si estamos en Cristo ya no podemos hablar más que de Jesús, ¿verdad? Ya nuestra mira, nuestro pensar, nuestro camino, nuestro sentir, nuestro andar, ¿quién es?
Jesús. Entonces no nos debe de preocupar el dinero y esas cosas porque son tribulaciones que debemos pasar para ser forjados en la fe y en la esperanza de nuestro Señor Jesús. Porque Él tiene propósito, ¿verdad? También a través de tribulaciones llevarnos allí, ¿verdad? Afianzar bien nuestra fe. Afianzar bien o afianzarnos bien en Cristo Jesús. En nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro mirar, en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro ver, en nuestro sentir. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, hoy mi objetivo, hermanos, de esta palabra es que nos llenemos de ¿qué? Esperanza. Díganlo conmigo, es que nos llenemos de esperanza. ¿En qué? En las promesas que Dios nos ha dado. Y una esperanza es esta, ¿verdad? El arrebatamiento, porque es lo que estamos esperando. Y sabemos que está ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Nos llenemos de esperanza. Dice Romanos 5:5, lo lee este hermano Stanislav, por favor. La esperanza, dice, no avergüenza. Romanos 5:5. 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dice la Escritura, ¿qué no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Somos templo de Dios. Dios está en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, hermanos? Lo espiritual, ¿verdad? ¿Vemos a Cristo? No. ¿Vemos el arrebatamiento? ¿Vemos la resurrección? No. Pero por esperanza estamos en espera, ¿verdad? Estamos en espera. Dice Hebreos 11:1, la espera. ¿La espera qué es? La convicción de lo que no se ve. La espera es la convicción, es la seguridad, la firmeza, ¿verdad? Es nuestra creencia, es nuestra fe de que va a ocurrir. Estamos en esperanza, ¿en la esperanza de qué? De las promesas que Dios nos ha dado. Y esperamos, ¿qué estamos esperando ahorita, hermanos? Ser, ¿qué? Arrebatados. Ser transformados. Ser glorificados. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Vida eterna. Estamos en espera. ¿De qué? En la convicción de lo que no se ve. Y sabemos que va a ocurrir, ¿verdad? Sabemos que esto así ha de ser porque Dios nos los ha prometido. Entonces, vida eterna, entre otras, ¿verdad? Esperanza en todo esto, o sea, si tenemos que estar, ¿pero qué? Bien afianzados, hermanos, bien agarrados de esto. Bien agarrados. Vamos a 6.1.2, vamos a detallar un poquito esto, hermanos, no es mi fin. No es mi fin es, decía yo, que estemos hoy con una esperanza, hermanos, grandotota, así llena de fe y fundada en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Dice, pico del cordero, abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Podría explicar o desarrollar cada versículo, no es mi fin. Vamos a otro punto, ¿verdad? A la esperanza. Entonces, vamos a definir quién es el caballo blanco. Dice que tenía un arco. El caballo blanco el anticristo. El anticristo. Decía mi hermano Fernando, ¿verdad? ¿Cómo está esto? El Espíritu Santo nos lo hace saber, nos da entendimiento, nos da comprender, ¿verdad?, de la Biblia. Dios quiere que sepamos lo que Él quiere que sepamos de la Biblia. Entonces, sabemos que se trata del anticristo. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora sí vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4 y 6. ¿Lo checa, hermano Stanislav? Sí. ¿Segunda? Sí. Tesalonicenses. Sí, por favor. 2. 2. ¿De dónde dice, no? 2, primero. 2, 3, 4 y 6. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, dice que, fíjense, a ver si me entienden, Él se va a manifestar, o sea, se va a dar a conocer, pero hay otra manifestación. Aquí hay, dice, apostasía. ¿Señal de qué? A ver si me entendieron. De que venga nuestro Señor Jesucristo. En eso pasó en varias iglesias, que ellos pensaban que ya había ocurrido el arrebatamiento y Pablo nos deja muy claro. No, Cristo viene y se van a dar dos señales importantísimas. ¿Cuál? La apostasía que ya la estamos viviendo, dice, y la manifestación del inicuo. 2 señales importantes. ¿Qué sigue? El arrebatamiento. Pero vean lo que dice, se sienta en el templo, tercera manifestación del inicuo. O sea, pide adoración, ¿verdad? Pide adoración. Entonces, aquí es donde el pueblo se va a dar cuenta que él es el otro, ¿verdad? Que no es Dios, porque se hace pasar por Dios, dice. Entonces, ¿qué lo detiene, hermanos, ahorita? Porque dice, ¿verdad? ¿Cuál fue, hermanos, general? 2.6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A fin de que ya se dé a conocer al mundo, o al mundo cristiano como Él es, o quién Él es, quien Él es. Entonces, ¿qué lo detiene, hermanos? La iglesia. En la iglesia está el Espíritu Santo. Esto es lo que lo detiene para que Él ya se manifieste como Él es, quien Él es. Para que se manifieste como Él es, para que se manifieste quien Él es. Entonces, se da a conocer antes del arrebatamiento, ocurre el arrebatamiento, hay 2 señales, apostasía, y se manifiesta el hombre de perdición. Finalmente se siente en el templo. Tercera manifestación. Ya estamos en el día de Jehová, ¿verdad? Los 3 años y medio y 3 años y medio. Bueno. Él se va a manifestar, obviamente dijimos, antes del arrebatamiento. Entonces sabemos que cuando ocurre esto, ¿verdad, hermanos? Ya el arrebatamiento está de verdad a días, a días. Entonces, señales previo ¿a qué? Al arrebatamiento. Bueno, dice 6, 3 y 4. Vamos a seguir. Entonces, el caballo blanco, ¿quién es? El anticristo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Quién es ese caballo? Caballo bermejo. La guerra, ¿no? Es la guerra. Es la guerra, efectivamente. 6, 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Caballo negro. Hambruna. No me meto a detallar esto porque esto ya lo hizo el pastor Ismael, entonces ahorita, y vuelvo a lo mismo, mi punto es allá, ¿verdad? La esperanza. Mi punto es allá. Bueno, hambruna, y yo sí voy a agregar otro concepto. Escasez, hermanos, de todo, trabajo, dinero, víveres, alimento, agua, luz, gas, todo lo que nos sostiene, ¿verdad? Para vivir una vida más o menos. 2 libras, dice, el salario, sabemos que el denario era una jornada de trabajo, o sea, era una cantidad considerable de dinero, ¿verdad? Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite, dice, no dañes el aceite y el vino. ¿Qué es el aceite, hermanos? La unción. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el vino? Los ungidos.
O sea, Dios promete, ¿verdad?, que aún en esos tiempos, hermanos, quien crea va a ser protegido por el Padre. Porque Él nos cuida, ¿verdad? Él nos levanta, nos protege. Y pareciera, ¿verdad?, que a veces estamos abajo, pero Dios no nos deja caer, ¿verdad? A veces por periodos nos apalea para que entendamos cosas y comprendamos que dependemos de Él. En su sabiduría, Él nos nutre, ¿verdad?, de sapiencia cuando estamos tribulados. Pero no nos causa ni mal, y Él no prevé daño para nosotros. Ni daño, ni mal. Él nos cuida, ¿verdad? Quiere que estemos bien, que nos levantemos, que andemos con dignidad, que andemos con un espíritu libre y no de cobardía, sino de valor. Entonces, 6, 7 y 8, vamos al 6, 7 y 8. Y oí una voz de en medio de los 4 seres que decía 2 libras, o sea, hambruna. Un vaso de agua va a costar muy caro, un kilo de arroz, ¿verdad?, va a costar el precio de oro, o sea, va a haber una carencia total de todo, ¿verdad? Dice, perdón, hermano. Cuando abrió el cuarto sello, el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué es esto? Dice, o sea, ¿caballo qué? Amarillo. ¿Qué es el caballo amarillo? La muerte. Ahora, vamos viendo, ¿verdad?, cómo se van acomodando las cosas para la aparición de ¿quién? Del anticristo. Para la aparición del anticristo. Bueno, entonces va a haber problemas económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos, de todo tipo, ¿verdad? Va a haber carestía, falta de dinero, falta de víveres. Muchos se irán a matar por la carencia de las cosas, hermanos. ¿Sí? Por el alimento, por un kilo de frijoles, por un puño a lo mejor de frijol. ¿Sí, hermano? Pues ya hay indicios, ¿no? Hay mucha gente que, seguido en las noticias, quiero por ver que se avientan al metro. De hecho, si te das cuenta, la gente ya está enferma, ¿eh? Sí. La gente ya está enferma, de verdad ya anda mal. De hecho, ya estamos viviendo algo parecido, ¿verdad? De hecho. Entonces, bueno, va a haber inflación exagerada, va a haber angustia, terror, horror, o sea, una situación más que fea, ¿verdad, hermanos? Más que difícil. Carestía por falta de dinero, no va a haber víveres, problemas en todos los niveles, problemas en todas las esferas, robas, asaltos, muerte, mucha, ¿verdad? Por el agua, por el alimento, por hidrocarburos, todo va a escasear. ¿Se acuerdan cuando se dio este fenómeno de que llegó el peje y empezó se escaseó la gasolina de pronto? Hubo en varios lugares, se arrebataron, ¿no? Se golpearon, se balancearon por unos cuantos litros de gasolina, ¿eh? O sea, falta el agua, faltan ciertas cosas y nos alocamos, ¿eh? Todo se va, pero se sacude. Va a abundar, por tanto, hermanos, la enfermedad. Va a abundar, por tanto, la enfermedad, la muerte, ¿verdad? Exageradamente va a haber. Bueno, vamos al 9 y al 10, dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Juan, hermanos, a ver si entienden esto. Juan está viendo, recordemos, ¿verdad?, que él va hasta arriba, ¿verdad? Y Juan ve lo que ocurre ¿en dónde? En la tierra. Ahora, recordemos que yo he dicho, ¿verdad?, Dios trabaja siempre en los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces, Juan ve lo que ocurre en la tierra. Pero él está ¿dónde? En el cielo. Y ve, o sea, allí hay un clamor, 6, 9 y 10. Cuando ve el quinto sello, vio las almas que habían sido muertas. Dice: ¿hasta cuándo? Hay un clamor por esas almas, ¿verdad? Pero él estaba en los cielos. ¿Qué vio? Los espíritus que están arriba con el Señor.
¿Qué ve? Los espíritus que están arriba. ¿Qué les dijo el Señor? Dice, a ver si entienden esto. Él ve el sepulcro. ¿Y qué les dice el Señor? Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo juzgas y vengas nuestra sangre? Y se les dieron vestiduras blancas, pero se les dijo que siguieran descansando todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Insisto, ¿verdad? Todo está en control ¿de quién? De Dios. Todo es conforme al plan de Dios, conforme a su voluntad. Nada está al azar, nada está a ver si sucede, a ver que todo está en control de Dios Padre. Todo. Él ve el sepulcro, lo que pasa en el sepulcro, y el Señor les dice, ustedes sigan durmiendo, sigan. No sé. Dice, yo tengo mis tiempos. Sí, Hasta la venida del Señor, ¿verdad? Sí, Están durmiendo hasta la venida sí, recordemos que todo esto finaliza con la llegada de Cristo. del Señor. Gracias. Sí, porque llega Cristo y empieza ¿qué? El milenio. Empieza a gobernar la tierra. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estamos en el arrebatamiento, estamos en el día del Señor. Así es, hermanos tenedores. Sí, es que primero es el arrebatamiento. Aquí está. Ya después la tribulación y Sí. la tribulación. El milenio. El milenio. Sí. Y esa fue como- Ahora, dice el Señor, yo estoy al control. ¿A quién le está hablando, hermanos, aquí? Al hombre, ¿verdad? Pero vamos a entender esto. Al hombre le habla. ¿A dónde? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. ¿A quién le habla al hombre? Le habla a su interior, al corazón del hombre. Y hoy nos dice, ¿verdad? La esperanza no se olvide. Tienen que estar agarrados, porque es necesario que ocurran cosas. Al hombre dice, le da miedo, prefiero no saber de esto. O sea, dice, por eso, de hecho, muchos dicen, yo la verdad no leo Apocalipsis, me da terror, me da pavor. Yo, la verdad, ¿qué pasa, hermanos? Nos llenamos de miedo, de terror, de angustia. ¿Dónde estamos? En el interior del hombre. Él ve en el cielo lo que ocurre en la tierra, en el sepulcro, en el interior del hombre y arriba en el cielo. Piensen. 6:12. Y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. 3 eventos desastrosos, ¿verdad? Enormes, de grandes dimensiones. Un gran terremoto, dice, se puso negro el cielo, el sol se pone negro como tela de silicio. 2, y la luna se vuelve como de sangre. 3, las estrellas del cielo caen sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijas cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, imaginemos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, aquí nos habla de desastres de gran dimensión, devastadores, un gran terremoto. Señales que ¿dónde ocurren? En el cielo. Señales que ocurren en el cielo. Las estrellas del cielo caen, dice, las estrellas del cielo caen, calamidades, ¿verdad?, de grandes dimensiones. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces, calamidades, terremotos, desastres. ¿Quién podrá, quién podrá sostenerse de pie? Vamos al mensaje que yo quiero dar, hermanos. ¿Qué sucede en el interior del hombre? ¿Qué ocurre? Miedo, ¿verdad? Angustia, incertidumbre, terror, pavor, inseguridad. O sea, un panorama sin igual. Una situación caótica, con problemas sociales, de todo tipo, ¿verdad? Políticos, económicos, religiosos, de todo carácter y en todas las áreas. Pero, vamos a ver otra vez el 6:1, por favor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los cuales, de los 4 seres vivientes, es decir, como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco que lo montaba, tenía un arco, dice, y le fue dada una corona, una. Y salió venciendo para vencer. O sea, ¿quién estoy diciendo que es? El anticristo. Él aparece en este panorama, ¿verdad?, de desastres, de angustia, de terror.
de problemas económicos, sociales, políticos, religiosos. Él aparece, si se dan cuenta, ¿verdad? Todo pareciera estar preparado ¿para qué? Para su entrada. ¿Quién lo detiene, decíamos? La iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Es lo que lo detiene, dice, para que se presente como el Salvador del mundo. Porque Él se hace pasar por ¿cómo? Como Dios. Él se hace pasar como Dios. Entonces, esa arrebatada de la iglesia, aparece el anticristo y dice, yo me voy a hacer cargo de todos estos problemas. Yo los voy a resolver, todos esos problemas sociales, políticos, principalmente de gobierno. Dice, yo los voy a resolver. Él lo hace, hermanos, iniciando con lo que se ha llamado como un nuevo orden mundial. Creo que ese término ya lo hemos oído, ¿verdad? Varias veces. Un nuevo orden mundial. Establece un gobierno mundial. Enseguida establece una religión mundial. ¿Eso está correcto? No. Dice que todos los caminos llevan a lo mismo. ¿Será? No. ¿No? ¿El camino quién es? Jesús. Solamente nos lleva al Padre. Solamente Él nos lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. El mundo cree que todas las religiones todas llevan a Dios. Y no es cierto, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo Jesús, quien nos puede llevar a Dios. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Quién nos salva? Jesús. ¿La iglesia nos salva, hermano? No. ¿El pastor nos salva? No. ¿La religión nos salva? Sí. No. No. ¿Quién nos salva? Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. La religión no, hermano, la religión es un invento del hombre por obras, cree que se puede salvar. Es una mentira. Entonces entra en el panorama como ¿qué? Como un héroe. Y fíjense en lo que dice aquí. Dice, y me aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió. Y si se salió venciendo para vencer. O sea, él entra en el panorama, ¿verdad? Y empieza una aparente paz, ¿verdad? Un periodo de aparente paz. Entonces dice, parece un héroe, ¿verdad? Que aparece y empieza a vencer todos estos problemas, ¿verdad? Dice, tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo, o sea, aparece, surge, venciendo para vencer. Parece, ¿verdad? Que empieza a vencer toda esta problemática. Parece. Y empieza una aparente paz. Y todo parece entrar a una normalidad, todo parece resuelto, todo pareciera caminar otra vez bien. Esto lo lleva, ¿verdad?, a engañar hasta su pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Sí, hermano. Está escrito, ¿no?, que solamente se le dio un arco, más no se le dan flechas, o sea, va a venir en son de paz. Pues. Así es. De hecho, recuerda que él provoca una aparente paz, ¿no? Sí, aparentemente se empieza a reinar la paz y todos vamos, ¿no? Claro. Los judíos primero. Entonces, él va a fundarse precisamente en esto, ¿verdad? Mira, ya todo está preparado, ya todo está bien. En él dice, a través de esto, ¿verdad? A través de esta aparente situación ya que ya arregló, él va a decir, ¿verdad? En mí se cumple todo. En mí se cumple Cristo. Ya dejen la Biblia. Olvídense de la palabra. Él se propone como único Dios verdadero. Olviden la Biblia, yo soy. El mundo bajo la enseñanza, 2:3-8, ¿verdad? De 2 Tesalonicenses. El mundo bajo la enseñanza de qué? Y la influencia del inicuo. Imagínense. Tercera manifestación, 2:8, dice, lo vamos a ver como verdaderamente es. ¿Lees 2:8 otra vez de 2 Tesalonicenses, hermanos Camila? Segunda Tesalonicenses. Y 2:9, 2:8 y 2:9. 2:8 y 2:9. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí, ¿verdad? Ya se va a ver cómo él es. El inicuo.
Pregunta, vuelvo a preguntar. ¿Esto lo va a pasar la iglesia, hermano? No. 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 Este es un mensaje, hermanos, de esperanza, decía yo. ¿Esperanza en qué? En las promesas que el Señor nos ha dado. ¿A qué nos debe de llevar? A la esperanza. Decía yo, a una esperanza viva. ¿Lees Juan 1:4, hermanos sanidad? Sí. Juan 1:4. Una esperanza viva. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén. Esta esperanza que debe de provocar en nosotros, hermanos, sostenernos en la fe. Decía yo, esta esperanza está fundada en qué? En la fe. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alimentada por el poder y fuerza del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ver si me entienden, ¿eh? Yo quiero que ahí nos vayamos, hermanos, llenos, ¿verdad?, de este término, esperanza. ¿En qué? En las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Qué estamos esperando? Ser arrebatados, ¿verdad? Pero no solo eso, dice que vamos a ser transformados, que vamos a ser, ¿qué? Glorificados, que vamos a vida eterna. Entre otras cosas, ¿verdad?, que van a ocurrir. Entonces, esto es para que nos sostengamos en la fe, ¿verdad? Y creamos, o sea, nos llene de esperanza las promesas que el Señor nos ha dado. Esa debe de ser nuestra convicción, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra certeza. Dice Hebreos 11:1, la espera, la convicción de lo que no se ve, lo espiritual. Entonces, en la convicción de lo que no se ve, o sea, nuestra esperanza, hermanos, no es vana, no es inútil, no es muerta. Nuestra esperanza, hermanos, en las promesas que el Señor nos ha dado, nuestra esperanza es una esperanza ¿qué? Viva. ¿Por qué? Porque se supone que está Jesús aquí en tu corazón. Entonces, no es una esperanza que necesitas que alguien la alimente, que el pastor te la refuerce, que el pastor te la vive. No, es una esperanza que ya Jesús, o sea, que ya está alimentada por el Espíritu Santo y el poder, o sea, el poder de Dios ya está en ti. Tú eres templo de Dios y dice, y el Espíritu Santo mora en ti. Esta, hermanos, esta fe viva está fundada en qué? La fe. En la fe. Si es que vemos por fe, si es que ya dejamos de ver por vista. Entonces, está fundada en la fe, en la espera, ¿verdad? O sea, en la convicción de lo que no se ve. Decía, está fundada en la fe. ¿En la fe de qué, hermanos? De vida. ¿En la fe de qué? Del sacrificio de Cristo. Exactamente. Esta fe está, la esperanza está fundada en la fe. En la espera, en la convicción de lo que no se ve. Está fundada en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de nuestro, o sea, del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por todos nosotros. O sea, no está fundada en lo que yo crea, no está fundada en lo que yo pienso, no está fundada en lo que me enseñó el pastor, no está fundada. ¿Está fundada en qué, hermano? En el sacrificio de mi Señor Jesús. Él fue propiciación de nuestro pecado, ¿verdad? Dios permitió que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro, ¿qué? Nuestro sacrificio. No es un sacrificio de un año, ¿verdad? No es un sacrificio de un borrego, de una tortolita. Es la vida de Dios, de Dios. Y ahí debe de estar fundada nuestra esperanza, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que hizo por mí, allá en la cruz. En la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces es una esperanza alimentada con la fuerza y el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿No dice la Escritura? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, no debe de flaquear esto, ¿verdad? Nosotros.
Porque no depende de nosotros, depende de Dios en nosotros. Tenemos el poder, dice, no sabéis que sois templo de Dios, no sabéis que mora en ustedes el Espíritu Santo. No depende de nosotros, hermanos, depende de una fuerza sobrenatural, de una fuerza divina, de un poder dado del cielo. Entonces, no deviene, ¿verdad?, de flaquear por dinero, por tribulaciones, por angustias, por falta de trabajo, por falta de lo que ustedes me quieran decir. No puede flaquear esto. No puede flaquear esto. Dice la Escritura: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Nuestra fe es una fe viva, hermanos. ¿Sí, verdad? Porque es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo quien la refrenda, quien la sustenta y quien la consuma. ¿Sí me entendieron? Es una fe viva porque es nuestro Señor Jesucristo quien la refrenda, quien la sustenta y quien la consuma. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo Jesús. Entonces nuestra esperanza es viva, ¿verdad? Porque en ella transita y la colma ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Transita y la colma nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida, ¿verdad? Él es vida. Todos nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. ¿Hemos recibido qué? Vida. Hemos recibido vida. Nuestra esperanza, hermanos, no es muerte, es una esperanza viva. ¿Quién le da vida? Cristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Hermanos, la esperanza no debe de ser, no puede moverse de ninguna manera, porque si está en ti Dios, no hay forma de que sea tocado. Al contrario, ¿verdad? Cada problema, cada tribulación debe de ¿qué? De llevarte a esa esperanza. Hoy mi anhelo, ¿verdad?, es de que nos llenemos de esto, ¿verdad? La iglesia no va a ocurrir, no va a pasar esto. Busquemos a Cristo Jesús, hermanos, con el corazón. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios de los cielos, gracias Padre, te damos por esta palabra. Gracias Señor, te damos por tu mensaje, porque nos llenas de alegría, de gozo, de paz, de esperanza, Padre bendito. Y dice la Escritura que debe de ser sostén de nuestra vida espiritual, bendito Padre, esa esperanza de la cual tú provees, Señor, y sustentas, alimentas y colmas a través de tu Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Gracias Padre de los cielos, ayúdanos a entender esto, porque esto va a solucionar muchas cosas en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro ver, en nuestro caminar. Eres tú quien sustenta nuestra vida ya, Señor, ya no somos nosotros. Gracias Padre de los cielos. Te ruego y te pido, Señor, que nos des la bendición del entendimiento, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos lleve a toda justicia y verdad, y que nos enseñe, bendito Padre, que la esperanza, Señor, debe ser baluarte y estandarte de nuestra vida. Gracias Padre de los cielos, y todo esto lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a 10 minutos, hermanos, para los cantos. Igualmente, que le vaya muy bien. Gracias, hermano.